con Gumersindo Rodríguez. Él fue ministro de Planificación en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Durante una entrevista que yo le hacía a Rómulo Betancourt en Berna, que la voy a publicar en estos días en la edición aniversaria del periódico, alguien le sugería, que estaba conmigo en la entrevista, le sugería que aquí durante la época de Carlos Andrés Pérez, con la política de Gumersindo, había un Gumersindo comunismo. Bueno, Rómulo naturalmente rebatió eso y sostuvo que Carlos Andrés podía ser una persona nacionalista, pero que no tenía ese rumbo. Y dijo una frase que la publicamos en esa época y va a salir otra vez en la entrevista. Carlos Andrés fue para mí el hijo que no tuve. Carlos Andrés dudó que Betancourt hubiera dicho eso, pero lo dijo porque había testigos presenciales de ese hecho. Lo cierto es que después ocurrió todo lo que nosotros sabemos. Se distanciaron Pérez y Betancourt. Ocurrió lo que llamaban la patada histórica, me parece. Pero Gumersindo no participó en nada de esto, sino en un libro que se llama Rómulo Betancourt y la siembra del petróleo y Rómulo Betancourt, de Germán Carrera Dama. De Carrera Dama, Ajá. sí. Ahora, ¿por qué te inspiró ese libro? ¿Qué hay dentro de ese libro? Bastantes páginas. Bueno, es un libro de investigación que yo lo venía escribiendo sin saber que lo estaba escribiendo, participando en el proceso, hasta que después culminó con un proceso de investigación académica. Eso que dice de Rómulo Betancourt es cierto. Carlos Andrés Pérez a mí me designó miembro de su Consejo de Ministros y jefe del Gabinete Económico por una recomendación de Rómulo Betancourt. Carlos Andrés Pérez es un hombre con mucho concepto de respeto del Estado y no me hubiera designado porque era muy amigo de él, que si hubiera entendido que estaba llevando a sus curruñas, a sus compadres al gobierno. El Rómulo Betancourt que le ha dado un documento, un papel, y así él me mostró el papel, y así se da mi designación como ministro. Y me inspiró esto porque yo comencé como un adolescente. Yo escuché por primera vez a Rómulo Betancourt el 18 de octubre del año 1945. Y la frase que más me impresionó del presidente Betancourt al momento de juramentarse, pocos días después de la Junta Revolucionaria de Gobierno, el 19 de octubre del 45, fue que dijo: las arcas del tesoro están repletas y el pueblo se está muriendo de hambre, enfermedades cubren al país y yo voy a utilizar ese dinero para lograr que aumente la producción, promover la agricultura, la cría, el empleo. Y culminó con algo que yo no entendía bien en la época, pero me impactó y dijo: porque yo prefiero que se enriquezca la nación aunque se empobrezca el Estado. Esa es una frase para mí. Yo no tenía noción todavía, claro, de... ¿Ya la entendiste? Ya sí, mucho tiempo después sí. Pero, porque uno no tiene a esa edad el concepto de qué es un Estado y qué es una nación, y cómo el uno se relaciona con la otra. En este libro está todo ese proceso. Pero el curso de la historia, por razones que tú quieras, el curso de la historia nos demuestra, por razones que tú puedas juzgar o no, terminó con un Estado fuerte y una nación pobre. No, todo lo contrario. El Estado venezolano... Nosotros somos hoy una nación rica. Sí, lo que pasa es que... ¿Y un Estado pobre? En proceso de empobrecimiento. Sí, me refiero a lo siguiente: la nación puede ser muy rica, pero si tú la riqueza de la nación no la explotas bien, la puedes empobrecer, independientemente de que su patrimonio sea muy alto y que tenga una capacidad grande de producción. Okay. La nación está en empobrecimiento por eso. Pero en el periodo de Betancourt no, la Revolución de Octubre fue un programa. La dictadura militar cumplió una parte de ese programa en obras físicas grandes que no se veía, que no tenían efecto, que se veían, pero tienen efecto político y económico. Ahí se hacían los grandes negocios de la dictadura y Betancourt iba más al factor humano. Pero dejó grandes programas, como los programas de Guayana, en estudio, de la electrificación, de hidroelectrificación, el programa de vialidad en Venezuela, toda una programación en transporte marítimo, terrestre, aéreo. Y la dictadura continuó una parte de eso, pero hizo el énfasis en el Humboldt, el Centro Simón Bolívar, los próceres, etcétera, y ahí estaban los grandes negocios. Porque ahí el metro cuadrado valía 1.000 boleros, lo sobrefacturaban a 4.000 boleros, 5.000 boleros, y era el gran negocio que hacían los aprovechadores, la cleptocracia del régimen.
Betancourt cuando regresa sigue el programa y las grandes obras que la democracia hace con un elemento de continuidad dentro del Pacto de Punto Fijo, siguen con el gobierno del doctor Leone, el gobierno del doctor Caldera, y en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que ahí me toca ser jefe de planificación y jefe del gabinete económico, lo que se hizo fue que se magnificaron esos recursos y las obras se magnificaron y se aceleraron, no se crearon, no se creó. Porque Betancourt lo grande que hizo fue, no estaba construyendo a una nueva Venezuela, creyendo las condiciones para construir a un país. Y esa infraestructura es la que tenemos hoy, que el gobierno actual no ha sabido cuidar. Ni es una creación del gobierno de Pérez, ni es una gran Venezuela, porque eran grandes proyectos. Fíjate, por ejemplo, el proyecto de Benalud, para llevar la producción de aluminio de 30.000 a 500.000 toneladas de aluminio, viene del gobierno del doctor Caldera. Era parte de un proceso. Y el gobierno de Pérez no se lo culminó ese proceso. Pero no era el que creí que esta es una cosa fabulosa, fantasiosa de gran Venezuela, no, eso era la culminación de ese proceso. ¿Qué venía después de crear esa riqueza? ¿Cómo explotas esa riqueza? ¿Cuál es el error del gobierno del presidente Herrera? Redimensionar la economía hacia abajo, creyendo que estaba sobredimensionada cuando Herrera que tenía más capacidad de producción y no se utilizaba. Porque va un recalentamiento de la economía, que habló una vez un ministro, creo que era Hugueto, que habló de eso. Hugueto yo lo conozco, un hombre muy amigo mío, un hombre muy inteligente, un hombre que se graduó de ingeniero muy joven y fue a la misma universidad donde yo hice mis estudios de maestría, los estudios doctorales, que era la London School of Economics, pero un hombre muy conservador, un hombre muy conservador, una familia muy rica. Y yo entiendo que los hombres conservadores tengan sus reservas sobre las economías de Estado, porque ya conocemos la diferencia filosófica. Lo que a mí me sorprendió fue que Díaz Urzúa, que pertenecía, era el presidente del Banco Central, presidente del Fondo de Inversiones, Carlos, pertenecía a una tendencia radical, comunitarista dentro de la democracia cristiana. Y Manuel Guigada, que era un izquierdista, nacionalista, nacerista, que estuvo detrás de los levantamientos contra el gobierno de Betancourt, levantamientos militares, redimensionaron la economía en eso que ahorita después se llamó neoliberalismo, como se llama que el neoliberalismo. Okay. Fueron ellos. Y entonces Díaz Urzúa llegó al absurdo, que era mejor que los reales que estaban entrando del petróleo, en el segundo aumento del petróleo, que pasó de 12, llegó hasta $32 por barril, era que saliera de Venezuela para que se fuera, se fuera la inflación. Una manifestación realmente... Es la tesis contraria a la de Giordani, que quiere que se queden aquí, ¿no? Yo creo que ahí como que ha renacido un poco la preocupación, pero el problema es que... El problema era explicar la próxima parte del programa. Exactamente, sí, correcto. El problema que tú visualizabas en la cosa del Díaz Urzúa, ¿no? Y de la, bueno, sí, porque la acumulación de dólares y la tesis de Giordani, tú decías. Bueno, el problema es que allí no es qué es lo que se piensa, sino lo que resulta de lo que uno piensa y decide sobre la base de ese pensamiento. Lo que se está haciendo en este momento de las devaluaciones sistemáticas. Betancourt siempre fue partidario, me refiero a Betancourt, a este libro, en mantener la paridad del bolívar y evitar las devaluaciones. En eso coincidía en los años 30 con el pensamiento de conservadores como Enrique Pérez Dupuy, un hombre de sus condiciones, claro, de que estaba en la izquierda. Pero lo que pasa
es que la devaluación en Venezuela no resuelve el problema. Venezuela no es un país que sus grandes recursos y que estaba desarrollando la democracia eran en grandes industrias como acero, aluminio, Yo sé, hidroelectricidad. eso me lo dijiste, pero vamos a ver, ¿qué era lo que tú decías del libro que te faltó algo por completar? Y No, después entramos al que lo presente. fundamental del libro. Entonces Betancourt siempre creía, tú llegabas a la industrialización de Venezuela con costos decrecientes, cuando esa industria adquiría la escala suficiente, o sea, rendimientos crecientes y costos decrecientes, podía competir sin devaluaciones. La devaluación que actualmente se hace, por razones fiscales que no tienen ninguna razón de ser, inmediatamente se transforma en inflación. Al transformarse en inflación, te destruye el poder de compra de las mayorías consumidoras y el gobierno en el próximo round es un comprador también. Ok. Entonces que entra en déficit, que necesita más devaluación para resolver déficit y eso es interminable. Y cuando aumentan mucho tus precios con respecto a los del exterior, es más barato comprar en el exterior, se te sobrevalúa. Y entonces es un elemento que no lleva al desarrollo y es lo más pernicioso que se puede hacer. como se Ahora, está el gran haciendo. contraste de la gran Venezuela de Carlos Andrés Pérez del primer gobierno con el segundo gobierno, que fue donde se produce el colapso de la popularidad de Carlos Andrés Pérez, con el famoso paquete económico de un Rodríguez también, que era Miguelito, ¿no? No tiene nada que ver, familia Sí, tuya. no, eso es el problema, no. Mira, aquí intentaron, el gobierno, el problema se inició en el gobierno de Herrera, porque están enfriando una economía y bajando la demanda agregada cuando había aumentado la capacidad de oferta. Mucho de lo que está pasando hoy en el capitalismo en Europa. El capitalismo tiene una capacidad de producción inmensa. Que habla la tesis de Hugueto, justamente. Exactamente. Hugueto ni siquiera se convirtió en el filósofo de esa tesis, más bien fueron Manuel Quijada Claro. y Díaz Verzual. El problema de eso es que en el momento actual hay una inmensa capacidad de producción. Ahorita. Primero, claro, toma en cuenta que durante el gobierno de Chávez aumentó el desempleo. El desempleo en el gobierno de Jaime Lucinchi bajó un poco con respecto al que existía en el gobierno de Herrera. Ajá. En el de Pérez aún con las medidas contractivas que yo objeté pública y privadamente, el presidente como amigo, lo objeté esa política, pero el desempleo terminó en 510,000. Caldera se subió a casi 1,000,000 y en el gobierno de Chávez llegó a 2 millones, 1,000,000 y tanto. Y cuando la gente estaba empobrecida, que no tenía con qué comer, que no tenía empleo en la familia, estaban muy débiles, entonces eso es una mina, una cantera para la explotación de las misiones, porque la gente una vez que está muriéndose de hambre agradece a quien se la mata. Bueno, pero no es malo. La FAO dice que ha mejorado la situación ¿Quién? del hambre. La FAO. En un informe que Mejorado con respecto a cómo comenzó, mejorado con respecto a que Andrés Pérez, mejorado con respecto a qué, mejorado con respecto al mismo gobierno de Chávez que la llevó a ese nivel. Ajá. Y mejoró contra el mejoramiento al que ellos llevaron. Si Betancourt vivieran en este momento, ¿qué tú crees que haría Betancourt frente a esta crisis? Betancourt, en este momento, primero, no aplicaría, desmantelaría el modelo de Chávez, porque Betancourt no era un estatista. Las obras del Estado, como el Estado es el que recibe los ingresos petroleros y eso se deriva de la legislación de Indias que dejó el Libertador intacta, el Estado es el que tiene la capacidad de invertir. Pero por cada unidad de inversión que hacía el Estado, había tal confianza en la economía que el sector privado invertía 2. O sea que tú ponías una unidad ex ante al comienzo, el gobierno era el factor que movilizaba la economía y al final terminaban los inversionistas privados invirtiendo más y la economía se estaba privatizando. Tan privatizada ha sido la economía durante la democracia que el sector privado... La situación de la economía, lo que viene, lo que está por venir, la escasez de divisas, ¿cómo entrarle a ese problema según tu visión? En primer Terminamos lugar, el programa con eso. ese problema es, fíjate, un problema difícil porque es producto de una política económica del Estado que no promueve al sector privado. Las políticas del gobierno de Betancourt, desde la Corporación Venezolana de Fomento y de los gobiernos que siguieron, de Pedro León y el mismo presidente Caldera, Carlos Andrés Pérez, no entraban en contradicción con el interés privado. Y el sector privado se fue desarrollando tanto que llegó a representar 2/3 del empleo que todavía lo suministra el sector privado. Y por cada unidad de inversión que hacía el Estado, el sector privado invertía 2. ¿Cuándo es que el sector privado no invierte más que el Estado? Okay. Cuando el sector privado, la cleptocracia
lo extorsiona, porque el hombre de negocio va y lleva su negocio esperando que el Estado atienda Ok. sus intereses. Pero ¿qué es lo que hay que hacer ahora, En este a momento... tu juicio? Estoy preguntando, tú eres un economista estudioso. Exactamente, mira. Si tú no cambias la política actual, primero, en el sentido de tener una política que simultáneamente controle la inflación, pero no por control de precios. Haga como los brasileños. Estimule el empleo, otra política económica. Y si en una casa hay un miembro de la familia que trabaja y gana 100 y la inflación le devuelve eso en 70 porque le disminuye el poder adquisitivo, si 2 miembros más de la familia ganan 100, ya tú compensas el efecto de la baja del ingreso. Si no hay una política de Pero ¿cómo llegar a eso? El gobierno actual pudo construir. No, Ricardo, no. ¿Qué debe Bueno, hacer ahora? Es parte de la solución. Ajá. El gobierno actual medio reactivó la economía interna, la no petrolera, cuando por necesidades electorales comenzó a construir casas. Esas casas pudieron ser construidas porque en los gobiernos anteriores, y sobre todo en el segundo, en el primero de Carlos de Pérez, se aumentó la capacidad de producción de materiales de construcción, cabillas, cemento, etcétera, etcétera. Se podían haber construido 250.000 casas por año. Si en 14 años se hubieran construido 250.000 casas por año, porque había materiales de construcción, no era que la economía, ahí no estaba sobredimensionada, y lo que hicieron, construyeron unas cuantas casas. ¿Cómo se repartieron? Ese no es mi problema. Ok. Si en este momento un programa de expansión económica tiene en la vivienda, la promoción de la agricultura, primero, regresar o negociar cómo se explotan las empresas agrícolas realmente expropiadas. Llevar al sector privado a participar en el proceso de expansión de la economía, estimulando el sector privado. Y una cosa que es más importante, no diciéndole, hoy, marito querido, vamos a conversar, somos hermanos, y mañana, cuando quieran hacer la demagogia, la hacen. Por ejemplo, te voy a decir. Estamos terminando, dime. Sí, te voy a decir lo siguiente. Si tú vas a un empresario y le dices, vamos a aumentar la producción de bienes que están en escasez, de consumo esencial, el tipo te dice, bueno, dame los dólares. Muchos de esos negocios, como tú bien conoces la experiencia, importaron materia prima asumiendo la responsabilidad de las cartas de crédito a ellos. Okay. Si el gobierno no le paga esa carta de crédito, ellos no van a sus recursos a dejarse embargar. Y si el gobierno le dice, ahora me aumenta la producción, pero me rebajan los precios por debajo de tus costos de importación y de producción, por favor, eso no va a operar. Okay. Entonces, el gobierno tiene que cambiar absolutamente. Primero, la imagen de que es un gobierno que no va a hacer lo contrario de lo que está diciendo en Olvídate este del socialismo, por ejemplo. Esto no es socialismo, esto es una cleptocracia, en el sentido que hay unos tipos que ingenuamente, posiblemente creen que eso es socialismo. La gente que está muerta de hambre porque no tiene empleo, por supuesto. ¿Cuba qué es Ah, para ti? Cuba es una cleptocracia que uno no conoce sus mecanismos, pero una forma ¿A dónde va Cuba, tu juicio? a la ruina. Pero Cuba necesita, claro, entenderse con los Estados Unidos para Pero no se poder está entendiendo. sobrevivir. Pero se entienda con los Estados Unidos Ok. si tiene a Venezuela en sus manos para negociar con los Estados Unidos. Y si aquí se complica el problema del abastecimiento, Ok. Cuba naturalmente le gustaría a resolver ese problema y tener el control de Venezuela. De manera que en este momento, ese es el problema que tenemos es que Cuba sí tiene interés en Venezuela, pero Ok. para negociar a Venezuela con los Estados Unidos para resolver el problema de ellos. Gracias, Marcino Rodríguez, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.